Belén es investigadora de CONICET en Vianigla y especialista en recursos hídricos, hidroquímica e isótopos ambientales, con foco en sistemas de montaña y gestión del agua. Es doctora en ciencias biológicas y licenciada en gestión ambiental y se desempeña además como docente universitaria en la UNCUYO. Ha dirigido y participado en numerosos proyectos de investigación nacionales e internacionales vinculados al cambio climático, calidad de agua y sostenibilidad hídrica. Cuenta con estadías de formación al exterior, publicaciones científicas y una activa participación en el desarrollo de políticas y estrategias para la gestión del agua en Mendoza y regional. Medina. Gracias. Buenos días. Muchas gracias por venir. He preparado esta exposición pensando en algunos alumnos que tengo por ahí dando vueltas y nada de divulgación de orden general, ¿no? Para contarles qué es lo que hago y cuáles son las potencialidades de estas técnicas para que ustedes también las piensen en sus campos de estudio, de investigación, ¿sí? Hoy les voy a hablar de los isótopos como huellas invisibles del viaje del agua sobre los sistemas hidrológicos. Vamos un poquito para desestructurar esta charla, vamos a comenzar con un video. El agua tiene memoria. El agua que nos forma a ti y a mí ha pasado por al menos 4 humanos o animales antes de nosotros. El agua jamás olvida nada. Está de vuelta. Esto que suena ser gracioso, tiene, digamos, un concepto que podemos analizar y tomar para esta presentación. Si bien el agua no tiene memoria en un sentido senso estricto, sí tiene o incorpora dentro de su estructura molecular cosas que nosotros podemos interpretar y tomar para ver cuál ha sido el recorrido o por dónde ha transitado esa molécula de agua. No solo dentro de su estructura molecular, sino también a medida que se va disolviendo o va transcurriendo dentro de un sistema hidrológico. Entonces nuestro trabajo es tomar esas señales que nos da el agua, que las trae consigo, a veces durante muchos miles de años, y nosotros tratar de entender cómo está funcionando el ciclo hidrológico dentro de un determinado sistema. Específicamente, nosotros lo que les voy a mostrar es un sistema hidrológico de montaña que muy poco sabemos, sobre todo lo que tiene que ver con el agua subterránea, no lo meten los glaciólogos ni los nivólogos, pero sí con el agua subterránea sabemos bastante poco de cómo funciona a través del subsuelo. Entonces, ¿qué usamos para esto? Los isótopos. Y para los que no son de la rama de la química, ¿qué son los isótopos? Los isótopos, si yo me pongo en un sentido estricto, técnicamente son átomos iguales, pero que tienen distinto número de neutrones dentro de su núcleo atómico, ¿sí? Esos distintos números de neutrones hacen, básicamente y simbólicamente, esto. Que dos sustancias que son iguales tengan distinta masa. Y esas diferencias en las masas son las que vamos a usar nosotros para ver los cambios que se producen adentro de la naturaleza. Pero no es nada más que eso, y con eso, para los que no tienen química, con eso, entendimiento es que nos vamos a mover hoy. Toda la tabla periódica tiene isótopos, todos los elementos tienen isótopos. Los que están en colores son isótopos que se conocen como isótopos estables, y los que se ven en blanco ahí son los isótopos radiactivos. Algunos elementos tienen más isótopos, otros tienen menos, pero todos tienen isótopos. ¿Y de qué hablamos cuando hablamos de un isótopo estable? Hablamos de un átomo que lo vamos a mirar en un determinado momento y al cabo de un cierto tiempo ese átomo va a permanecer inalterado, ¿sí? Va a conservar su núcleo, que es el que lo define como, en este caso, el átomo de cobalto. Y los isótopos inestables o radioactivos son aquellos que se va a producir con el paso del tiempo una desintegración, una ruptura de ese núcleo atómico y va a ir perdiendo distintas partículas, y eso hace que al cabo de un tiempo ese átomo yo ya no lo encuentre como tal, sino que voy a encontrar a los hijos, digamos, de ese átomo original. Entonces,
Estos son las dos grandes ramas que tenemos dentro de la química para abordar la isotopía. Bien, yo en esta exposición voy a hablar de los isótopos estables, particularmente el deuterio y el oxígeno, que son los que constituyen la molécula de agua, y voy a hablar de dos isótopos más, los isótopos radiactivos, del carbono tritio, y un tercer isótopo radiactivo, que es con el que venimos desarrollando nuestra línea de investigación últimamente, que es el isótopo de radon. Bien, para comenzar con los isótopos estables, ¿para qué sirven los isótopos estables en un sistema hidrológico? Sirven para muchas cosas. Tienen la potencialidad de la herramienta es infinita. Nosotros en nuestro sistema lo usamos para estas cosas, para determinar las fuentes de recarga, es decir, de dónde viene el agua dentro del sistema hidrológico, para determinar la estimación de la altura de recarga. Bueno, ¿cuáles son dentro de mi cordillera, cuáles son las zonas donde esta agua se infiltra predominantemente, porque es a lo largo de todo el ciclo, de toda la superficie que lo hace, pero hay zonas de predominancia que tienen más tiempo que favorecen la infiltración. Esto también lo podemos determinar con los isótopos estables. Y la cuantificación de la procedencia. Entonces, yo les decía recién que la estructura misma de la molecular del agua podemos utilizar o analizar los isótopos. ¿Y cuáles son los isótopos que tienen adentro los isótopos del hidrógeno y los dos isótopos del oxígeno? ¿Sí? El hidrógeno tiene tres tipos diferentes de isótopos, que ya lo super conocemos, tienen nombres especiales incluso porque se superestudian, que es el proteo, el deuterio y el tritio. Y dentro de los isótopos del oxígeno tenemos el oxígeno 16, que es el más común, pero también está el 17 y el 18. ¿Bien? De acuerdo, entonces yo tengo mi molécula de agua y estos hidrógenos y oxígenos se pueden ir intercambiando por uno u otro isótopo. ¿Sí? Y estos cambios en la composición de la molécula, de que si yo tengo un proteo o tengo un deuterio adentro de los hidrógenos, o si tengo un oxígeno 18, le provoca a la molécula cambios en el comportamiento físico que ella tiene en la naturaleza. ¿Bien? Entonces, fíjense ustedes que algo tan sencillo como la molécula de agua que tanto conocemos puede tener todas estas variaciones isotópicas de acuerdo a si yo voy cambiando, por ejemplo, el primer hidrógeno es un proteo, el segundo también, y ahí voy alternando el oxígeno 16, oxígeno 17, así desde la más liviana hasta, fíjense, si yo pongo los isótopos más pesados, cómo cambia la masa molecular de 18 a 22 gramos por mol, lo cual es una diferencia en algo, estamos hablando de partículas subatómicas, es un montón, y esto realmente se rescata del comportamiento físico de la molécula. Ahí en rojo tienen los que son los más comunes dentro de la molécula de agua encontrados en la naturaleza. Y así vamos entonces de moléculas más livianas a moléculas más pesadas. Acá abajo les puse, como para que tengan referencia de lo que les estoy hablando en el comportamiento físico, tres moléculas distintas de agua con distintas composiciones isotópicas, y fíjense cómo cambian las variables físicas comunes que medimos. Por ejemplo, la densidad. Cuando estaba hablando de la molécula más liviana, tengo una densidad de 0,99, mientras que cuando hablo de una molécula más pesada, de una densidad de 1,11. ¿Sí? También cambia el punto de fusión. Fíjense que para todos conocemos el punto de fusión del agua. ¿Qué decimos siempre? El punto de fusión del agua es 0 grados. Bien, para una molécula común y promedio. Pero en la naturaleza tengo las composiciones isotópicas y eso hace que ese punto de fusión pueda cambiar de 0, 3,81, 0,28 son los distintos. Entonces, y este dato, la presión de vapor, también es un dato importante que a mí me va a servir porque me va a explicar cómo se comporta esa molécula en la atmósfera. ¿Bien? Entonces, la presión de vapor, dicho en términos más o menos simples, es con qué facilidad
el agua se va a evaporar o va a precipitar. ¿Bien? Entonces, la presión de vapor para las moléculas más livianas es alta. Significa que necesito poca energía para que esa molécula se vaya a la atmósfera. Mientras que para los isótopos más pesados necesito más energía. Y entonces, ¿cómo se traduce todo esto? Bueno, todas estas variaciones determinan la velocidad de evaporación y condensación del agua en la naturaleza. Las moléculas más ligeras evaporan más rápido y las moléculas más pesadas precipitan primero. ¿Sí? Esto es un proceso que se va a dar en la naturaleza. Y ahí tenemos, por ejemplo, una imagen de la laguna de Orcones, lo puse a propósito, porque sé que hay gente que trabaja ahí, que tenemos las moléculas de agua ahí dentro del cuerpo de agua, y se va a producir lo que se llama una destilación de Rayleigh, que es básicamente lo que les voy a explicar. Cuando la energía del sol incide sobre ese cuerpo de agua, el cuerpo empieza a ganar energía y se empieza a calentar, y entonces produce un proceso de evaporación. Como les mencioné anteriormente, van a evaporarse primero las moléculas más livianas que estén en ese seno de agua, y a medida que el cuerpo siga ganando energía, van a ir después fraccionándose las moléculas que le siguen en masa y por último las moléculas más pesadas. ¿Sí? Todo esto van a abandonar el seno del líquido y se van a ir a la atmósfera. Y cuando lo precipiten, van a hacer al revés. Primero van a precipitar las más pesadas y después van a precipitar las moléculas más livianas. Esto hace que en un cuerpo de agua se produzca lo que se denomina un enriquecimiento isotópico. Esto que les acabo de mostrar en numerosos ciclos de evaporación y precipitación, hace que esta masa de agua se enriquezca de isótopos pesados. ¿Bien? Y entonces ahí les voy a mostrar un gráfico que esto está recién salido del horno, de hecho no está publicado, me lo facilitaron la gente de San Luis, que fíjense cómo se comporta la isotopía dentro de un mismo sistema hidrológico. Dentro de la cuenca del río Orcones, tenemos que los datos isotópicos del río, que están acá abajo, ¿sí? Significa que están muy empobrecidos, tienen pocos isótopos pesados, mientras que los aguas, estas son las aguas que alimentan a mis humedales, mis vegas y mi laguna, que es la que le acabo de mostrar. Cómo se va enriqueciendo, acá están los isótopos más pesados, de este fraccionamiento que se produce naturalmente en la atmósfera. ¿Bien? ¿Vamos hasta ahí? ¿Me siguen? ¿Están vivos? Bien. Pero ese comportamiento que digo de destilación natural tiene variaciones dentro de lo que es la naturaleza. Y una de las variaciones, y porque además depende mucho de la energía del sistema, una de las variaciones es el efecto de altitud. ¿Sí? La molécula o la masa de humedad, la nube, a medida que asciende en altura, ¿qué pasa? Se enfría. Y al enfriarse pierde esa capacidad de transporte de isótopos pesados, entonces precipitan los isótopos pesados. Entonces, a medida que una nube asciende en altura, se va aligerando, se llama, lleva consigo isótopos más livianos, porque son los que puede transportar, los demás los deja, y se empobrece. ¿Bien? Ese es uno de los efectos que se observa, y de hecho se observa en la cordillera de los Andes. Este es un trabajo que está publicado. Fíjense cómo a medida que aumentamos la altitud de un sistema, se produce un empobrecimiento isotópico. Acá, digamos, están los isótopos más livianitos, ¿sí? La nube se va a llevar cada vez menos isótopos pesados. Es un poco confuso porque es empobrecimiento, enriquecimiento, pero básicamente es los isótopos más livianos. Una nube en altura en nuestro sistema cordillerano tiene o está cargada de isótopos livianos. Y el otro efecto es el efecto continental. Ustedes imagínense que las masas de humedad que provienen del océano, cualquiera sea este, van a ingresar hacia el continente, vienen con una energía determinada, que la que recibieron del sol, se evaporaron, qué sé yo,
Y a medida que van avanzando continente adentro, piensen en el océano Atlántico, que va a avanzar las masas de humedad hacia la cordillera, va perdiendo o va haciendo estos ciclos muchas veces. Entonces va a precipitar, precipita primero los isótopos pesados, se evaporan primero los livianos y así sucesivamente en todo el recorrido. También se va empobreciendo. Acá les muestro un gráfico que está justo al revés, pero acá tenemos el océano y esto es a medida que avanzamos dentro del territorio. Fíjense, a medida, esto es la composición isotópica, a medida que la nube se genera a nivel del mar, está enriquecida en isótopos pesados, y a medida que avanza continente adentro, estos isótopos van decayendo. ¿Bien? Bueno, yo trabajo en el sistema hidrológico de Uspallata. ¿Qué le pasa a Uspallata? Recibe masas de humedad provenientes de ambos océanos, Atlántico y Pacífico. Esta es nuestra cuenca de estudio, está la cuenca de Uspallata, y pegadito a ella, la cuenca de Yalguaraz. Esta cuenca está ubicada, decimos que es un valle intermontano, porque está justamente localizada entre dos provincias geológicas de primer orden. Tenemos hacia el este el sistema, la precordillera, y hacia el oeste la cordillera frontal. Sobre cordillera frontal tenemos una serie de glaciares, no así del lado de precordillera, y estos glaciares y nieves que se producen en este sector dan origen a los ríos permanentes, los únicos ríos permanentes que tiene el sistema hidrológico, que son estos que ven acá. Todos ellos descargan hacia el Uspallata, y el Uspallata es uno de los afluentes principales de lo que es el sistema del río Mendoza. Esa es nuestra cuenca de estudio, donde ven los puntitos azules, cuadraditos, circulitos, son los puntos de muestreo. Ahí tenemos un total más o menos de 70 puntos de muestreo, entre los que se incluyen aguas superficiales, ríos y aguas subterráneas, vertientes, entre otros. Entonces, visto desde un perfil altitudinal, esta es nuestra cordillera de los Andes. De este lado tenemos a Chile, del lado derecho de ustedes en la ciudad de Mendoza. Y ustedes imagínense una nube que tiene que llegar a ese cordón montañoso por ambos frentes, ¿no? Pacífico y Atlántico. ¿Viste como vieron cuando, alguna vez han tenido vacaciones y dice, vamos al mar? Bueno, ¿a dónde? Acá los mendocinos, ¿dónde vamos? Al mar. Y vamos a Buenos Aires, dice alguien. Bueno, vamos a Buenos Aires, 1000 kilómetros, tenemos que hacer noche a algún lado, y si tenemos niños, tenemos que parar cada 300 kilómetros, pero seguro en una estación de servicio que van al baño, se paran. Entonces, a la nube le pasa lo mismo, ¿no? Tiene que transcurrir 1000 kilómetros de distancia desde su fuente, que es el océano, para llegar acá a Mendoza. Y en el medio le van pasando todas estas cosas, para, sube, bajas, se va destilando naturalmente. Entonces, alguien en la familia dice, no, mejor vamos a Chile, que estamos cerca. Son menos kilómetros, vacacionemos en Chile. En 4 horas estamos ahí. Y salimos para Chile y nos agarra la aduana. Y estamos 4 o 5 horas esperando ahí. Y tenemos que atravesar ese cordón montañoso, frío, nos agarra frío, calor. A la nube le pasa lo mismo, ¿no? Cuando nace del Océano Pacífico, tiene que elevarse todas a 7000 metros de altura, se enfría, y por lo tanto se fracciona en todo ese camino de una manera distinta a lo que hace el Atlántico. Básicamente esas son las nubes atlánticas, y estas las naranjas son las pacíficas, pero son los fenómenos que se están conjugando a la hora de llegar a nuestro valle de Uspallata, donde se produce una mezcla de los dos frentes húmedos. Entonces, ¿cómo captamos eso desde el punto de vista isotópico? Este es un gráfico típico donde se representa la isotopía de todas las muestras que les dije, las 70 muestras del Valle de Uspallata. Las superficiales, las precipitaciones y demás. Y acá vemos que todo lo que es precipitación líquida está acá arriba. Es decir, todas nuestras precipitaciones vienen del océano Atlántico y llegan hasta Uspallata,
por lo general en tormentas convectivas de verano, precipitación líquida. Y por el otro extremo, el extremo opuesto, sumamente empobrecidas, tenemos a las precipitaciones nibias, que son las que vienen, precipitaciones de invierno, Océano Pacífico, y están sumamente empobrecidas, porque claro, esta nubecita tuvo que subir 7.000 metros antes de llegar a los países. Entonces, en esos dos extremos tenemos las fuentes de agua de nuestro sistema hidrológico. Y en el medio tenemos todo lo que ven. Los ríos y algunas vertientes y cosas que van teniendo procesos de evaporación en el medio que se van acercando a la firma isotópica de las precipitaciones líquidas. Pero, en líneas generales, nuestros sistemas hidrológicos se parecen mucho más isotópicamente a las nieves, ¿sí? Y esto es un dato no menor porque decimos que a ese sistema hidrológico donde viven 20.000 habitantes están siendo alimentados principalmente por nieve. Y si de pronto los modelos de cambio climático dicen que las precipitaciones niveas van a disminuir, bueno, estamos en un problema con respecto a la disponibilidad. Otra cosa que nos muestran los isótopos son estos dos gráficos que les puse el termómetro azul porque para que sepan que esto es un muestreo que se hizo en invierno y esto es un muestreo que se hizo en verano. Créanme, no se aprecia mucho, pero las firmas isotópicas no cambian mucho. ¿Y esto qué me está diciendo? Que las fuentes del sistema se abastecen de humedades o fuentes de humedad que son relativamente estables con respecto a la composición isotópica. ¿Y quién me da esa estabilidad? Los glaciares y la nieve. Porque si vuelvo hacia atrás, fíjense la variación isotópica que tienen las precipitaciones. Entonces, si la precipitación efectivamente me estuviera aportando a mi hidrología, bueno, mi isotopía también de los ríos, del agua subterránea, se me estaría moviendo para arriba y para abajo. Y son prácticamente idénticas en distintas estaciones y en distintos años hidrológicos. Entonces, conclusiones de mi sistema Uspallata. El aporte es prácticamente nibio y glacial, y la segunda respuesta que me están dando estos isótopos es que las precipitaciones tienen poca influencia, les digo un número, aproximadamente el 3% de participación en la recarga del acuífero del sistema, ¿sí? Poco y nada. Y este es un modelo hidrológico conceptual que obtenemos no solamente de los datos isotópicos, sino también de los análisis químicos, análisis de flujo y demás. Esta es la composición, el Valle de Uspallata propiamente. Acá, como les dije, están todos los glaciares. Esa línea más clarita que se ve es el límite que Darío Tromboto publicó con respecto a la línea de permafrost, que está por arriba de los 3.500 metros. Y son, por lo general, aguas que tienen muy poca mineralización, son prácticamente aguas destiladas naturalmente, y una composición isotópica más ligera, es decir, son aguas muy livianas desde el punto de vista isotópico. Y del otro lado de precordillera son aguas que están más salinizadas, tienen mayor composición mineralógica y son isotópicamente más pesadas. Entonces, este sistema de mezcla que se da entre las dos nubes me descarga principalmente en el sector de precordillera lo que es la precipitación líquida y en el sector de cordillera frontal lo que es la precipitación sólida. ¿Qué más podemos sacar de estos isótopos? Queríamos saber más. Bueno, ¿cuánto viene de cada lado? ¿Cuánto viene de precordillera y de cordillera frontal? ¿Y cuánto viene de precordillera? Y además, ¿cuánto aporta Uspallata al sistema hidrológico del río Mendoza? Hicimos con isótopos, estos isótopos estables, deuterio y oxígeno, análisis o balance de masa isotópico que se llama. Entonces, ¿qué se hacen? Se hacen unos cálculos matemáticos que no son muy complicados, aguas extremos de cada sistema, aguas que sean representativas de este sistema, y aguas que sean representativas de este sistema, y aguas de mezcla. Y con cálculos obtuvimos que el 73% del agua viene de lo que es de cordillera frontal, mientras que el 27% restante viene de precordillera.
¿Y para qué me sirve esto? Y bueno, para saber, entre otras cosas, dónde tengo que poner el ojo en preservar el recurso hídrico. El segundo objetivo es evaluar la contribución conjunta al río Mendoza, ¿no? Ver cómo todo el sistema hidrológico de Uspallata aporta a la cuenca del Mendoza. ¿Y qué tiene de complicado esto? Si yo voy con un aforador, tengo una estación de guido que me afora continuamente y puedo aforar el arroyo Uspallata y listo, y saco la cuenta y digo, Uspallata aporta tantos metros cúbicos por segundo al río Mendoza. Sí, lo aporta por arriba. Pero la isotopía me ayuda también a entender cuánto aporta a nivel subterráneo. Y eso no lo puedo hacer con un molinete. Entonces, con isotopía nosotros hicimos, de vuelta, vuelvo un poquito hacia atrás, tomamos muestra antes del arroyo, antes de la descarga del arroyo en el río Mendoza, antes de la descarga del Uspallata, en el Uspallata y posterior a la descarga del Uspallata en el Mendoza, y se vuelven también con balance de masas isotópico a hacer cuentas, y se llegó a la conclusión que el Uspallata en total le aporta al río Mendoza aproximadamente 3 metros cúbicos por segundo, ¿sí? En invierno y en verano, sumando lo de arriba y lo de abajo. O sea que es como una salida casi constante que el Uspallata tiene hacia la cuenca del Mendoza. Y ahora sí, le resto. Si yo sé lo que viene por arriba, puedo restarlo y sacar lo que viene por abajo. Y en épocas de invierno, el arroyo Uspallata aporta de esos 2.6 metros cúbicos por segundo, 2.2 que van por abajo. ¿Vieron cuando el río se deprime, bajan los caudales? Decimos, en hidrología se dice épocas de estiaje, el nivel del río se reduce, pero el río sigue llevando agua, la aporta por abajo. ¿Bien? Y en verano, esa proporción se achica porque traigo más agua por arriba, ¿no? Y ahí se achica al 1.1. Pero en líneas generales, todo el sistema hidrológico, y considerando los caudales del Uspallata mediante datos isotópicos, me está aportando un 12% a la cuenca del río Mendoza en invierno, porque el caudal del Mendoza también baja, y entre un 6 y un 3% en verano, porque el caudal del río Mendoza aumenta, entonces se me baja la proporción que aporta el Uspallata. ¿Bien? ¿Ahí vamos? Vamos, genial. Y esto es buenísimo. ¿Por qué? Porque yo justamente no puedo aforar lo que viene por abajo. Y tampoco sé cuánto viene y cómo calcularlo. Con datos isotópicos, estas cosas se pueden conocer. Piénsenla de vuelta, los invito a que piensen en sus sistemas hidrológicos de montaña, cómo se puede cuantificar lo que me está aportando subterráneamente un sistema hidrológico a un cuerpo de agua, una laguna o una humedal. Lo otro que le quería contar era con respecto a los isótopos radiactivos. Estos son isótopos diferentes, son trazadores que usamos. ¿Y por qué son diferentes? Y porque no forman parte de la composición de la molécula de agua, no forman parte del hidrógeno, sino que el agua, a medida que se va infiltrando, va disolviendo cosas que yo después voy a analizar para saber cuánto tiempo tardó en recorrer un determinado sistema. Y aquí hablamos de isótopos de datación. Los isótopos sirven, como el carbono 14 sirve para datar huesos, también sirve para datar agua. ¿Bien? ¿Y qué es la edad de un agua? De un agua subterránea. Y se considera la edad de un agua subterránea cuando un agua que es atmosférica o superficial infiltra. Eso se considera el punto cero del agua, o, dicho en términos humanos, el nacimiento del agua subterránea, la edad cero, nuestra fecha de cumpleaños. A medida que esa agua subterránea infiltra, va a recorrer, va a demorar, sobre todo en los sistemas fracturados, porque se va moviendo a través de las fracturas que tenga la roca, y va a salir a los sistemas de descarga, ¿sí? Esto también es un diagrama conceptual de lo que es Uspallata. En este punto, zona de descarga, es donde coincide
digamos, el tiempo de residencia, este tiempo de tránsito que tiene el agua a través del sistema subterráneo. Si yo al agua la bombeo antes, le estoy provocando lo que sería una muerte prematura a la gota, y también se data, pero yo estoy acelerando ese proceso de muerte. Entonces, consideramos, para resumir, la edad del agua subterránea, el momento en que el agua se infiltra y vuelve a salir en un determinado punto. Eso lo datamos con dos sistemas distintos, porque dentro de lo que es el agua subterránea, nosotros podemos abarcar mucho tiempo. Entonces hablamos de aguas jóvenes, aquellas aguas que tienen menos de 50 o 60 años, unas aguas moderadas o adultas, aquellas que abarcan de estos 60 años hasta los 500 años, y de ahí en adelante se consideran aguas viejas o paleoaguas, ¿bien? Y para esto, o para estos tipos distintos de edades, existen distintos métodos de datación. Para las aguas jóvenes usamos, por ejemplo, los gases nobles, el helio, el hidrógeno, el tritio, criptón, o gases de efecto invernadero, como son los CF6 o los freones que se usaban para refrigerante, o el cloro, ¿sí? Esto es para aguas que son jóvenes. Para aguas medianas o viejas, que van más o menos entre los 70 años hasta los 10.000 años, usamos isótopos radiactivos, como puede ser el radón, el carbono 14 o el argón. Y para las paleoaguas o aguas muy viejas se usa el criptón, el helio, en fin. Acá tenemos un periodo de muestreo o un periodo de edad donde no existen técnicas que sean muy robustas para datar este tipo de aguas, entonces ahí estamos como en una línea, en una frontera un poco complicada desde el punto de vista de la datación del agua. ¿Qué obtuvimos en Euskaldata? Esto, para que ustedes, este es nuestro mapa original, los puntos de muestreo, y acá hemos hecho unos isoscape con respecto a lo que es tritio, y fíjense, en invierno y en verano, ambos los resultados son muy similares. Básicamente, todo lo que es el lado de precordillera, tengo aguas más viejas. Cuando dato con tritio, acuérdense que estoy datando aguas de menos de 50 años, ¿eh? Y del lado de cordillera frontal, son todas aguas relativamente más jóvenes. Entonces tengo en el sistema aguas jóvenes. Es lógico, ¿sí? Porque obviamente el sistema es un sistema vivo, está todo el tiempo precipitando cosas, y entonces esas aguas son las que yo evalúo o pesco con la datación por tritio. Mientras que la datación es por carbono 14, es para datar aguas que son un poco más viejas. Y más o menos el patrón se repite, ¿no? Todo lo que es el lado de precordillera, tengo aguas viejas, y todo lo que es el lado de cordillera frontal, tengo aguas más jóvenes. Estoy hablando de aguas que van, la escala de datación va entre los 400 y los 6.000 años de antigüedad. De hecho, esta muestra, que no sé, puedo poner el video, pues es un agua, una vertiente que burbujea a medida que va saliendo. Es ese punto que está ahí, y está datada su agua en casi 6.000 años de edad. Esa agua está ubicada dentro de lo que es el barrial de Yalguaraz, un sistema ahí, la cuenca vecina de Los Palatos. ¿Y para qué me sirve? Bueno, además de saber cuánta edad tiene mi agua. Y bueno, primero para entender la dinámica del sistema. ¿Cuánto demora en caer un agua, recorrer todo el sistema fracturado y volver a salir a la superficie? En Uspallata, en algunos puntos, no en todos, ¿no? Demora 6.000 años. Entonces, esto nos hace pensar que cuando hacemos explotación de la que sea, o cuando vamos a contaminar un acuífero, nos vamos a estar despachando un sistema hidrológico que lleva 6.000 años de lugar. Entonces, como dice acá un colega, Hernán Gargatini, tenemos que pensar esto como una minería del agua también, ¿no? Porque esto tiene tanta edad como las rocas que se van a explotar, como el cobre que hay ahí. Y por último, quería contarles, lo último es el isótopo de radón.
es un isótopo radiactivo, el radón es un gas que forma parte de la cadena de desintegración de lo que es el uranio, ¿no? Entonces, acá comienza el uranio, se empieza a desintegrar, esto que va perdiendo, el núcleo va perdiendo partes, núcleos alfa, beta, qué sé yo, y ahí en el medio está el radón, que yo lo uso como un trazador dentro de lo que es el sistema hidrológico. ¿Y por qué uso el radón? Y porque el radón está, como dije, presente en la cadena de desintegración del uranio, y yo en mi sistema tengo granitos tienen uranio, es muy probable que yo en el agua, el contacto del agua con el sistema sólido, estoy hablando de aguas subterráneas, ganen ese radón que le otorga la roca. Y tiene un tiempo de descomposición bastante corto, que son 3,82 días. Eso me permite a mí medir cosas en el agua e identificar las fuentes de descarga del sistema subterráneo sobre el superficial. ¿Bien? Porque cuando estudiamos vertientes o humedales, es fácil ver el aporte subterráneo, ¿no? Uno ve la vertiente claramente, ve la salida del agua y demás. Pero cuando yo esto lo tengo que estudiar a lo largo de un río, digo, bueno, ¿y de dónde aporta el agua? ¿O de dónde se alimenta el río? ¿O de dónde sale el agua que trae el río en invierno? Decimos que la nieve y los glaciares, eso es verano. Pero en invierno, ¿de dónde sale el agua que aporta que traen nuestros ríos? Entonces, estudiamos a través este tipo de dinámica superficial subterránea con el radón. Entonces, ¿qué hicimos? ¿O cuál era el objetivo de este trabajo? Describir esa relación entre el agua superficial y subterránea en una cuenca, en un acuífero fracturado de la cordillera de los Andes. Lo estudiamos en la cuenca del arroyo San Alberto, que también esto es un afluente del arroyo Uspallata, y lo que hicimos, básicamente, a lo largo de un tramo de 14 kilómetros de río, fuimos midiendo cada 1 kilómetro caudal con molinete, fuimos tomando muestras para hacer isótopos convencionales, estables, hidrógeno y oxígeno, y también medíamos hidroquímica y también medíamos radón. ¿Eh? Entonces, ¿qué nos mostraban, por ejemplo, los isótopos estables, de oxígeno y deuterio? Y que a medida que esta es la parte más alta de la cuenca, y esta es la parte más baja, ¿no? Todo es así correlado. A medida que yo iba descendiendo de la parte alta hacia la parte más baja, la isotopía se iba enriqueciendo. Es decir, que este río está aportando, recibiendo flujos de agua subterránea que se van enriqueciendo a lo largo de todo su cauce. ¿Bien? ¿Y dónde lo veo eso? Primero en la línea de tendencia, que se va enriqueciendo, pero además, todos estos puntos que salen de esta línea, que está bastante alineada, significa que me están aportando agua más empobrecida que viene de mayores alturas. Entonces, ya acá tengo un indicador de dónde se me está metiendo el agua dentro del sistema hidrológico. Lo mismo me dice esto es hidrógeno y esto es oxígeno. ¿Y qué me dice el radón? Estas son distintas campañas del mismo tramo del río. ¿Cómo se está comportando ese río? En los tramos que ustedes ven azules, el río funciona como ganador. ¿Qué significa? Que en ese río el sistema subterráneo está descargando sobre el agua superficial. Lo veo con el radón y lo veo con el molinete cuando yo voy midiendo el curso de agua superficial. Y en los colores rojos, el río se comporta como perdedor. ¿Qué significa esto? Que el río infiltra y recarga el sistema subterráneo. Y vean cómo es esta dinámica a lo largo del curso. Un momento gana, un momento pierde, un momento gana, un momento pierde. El resto, las partes verdes y amarillas, son ciertas anomalías que se producen ahí por sistema de fracturas, que no voy a entrar en detalle en eso. Pero, dentro de lo que es el caudal del arroyo San Alberto, cuantificamos ese flujo, porque también a través de balance de masa, con isotopía uno puede cuantificar cuánto es el volumen de agua que me está entrando. Y tenemos que, en la época de altos caudales, en la época de verano, la subterránea está aportando, en el sistema fracturado,
un 6%, mientras que en la época de estiaje de bajos caudales, la subterránea aporta menos del 3,4%. Pero estos datos los voy a dejar con pinza, porque estamos reanalizando todo este sistema. ¿Por qué? Porque fíjense, estos son los datos de caudales de las distintas campañas. Los colores son, y acá son las mediciones de radón. Fíjense que cuando tengo los menores caudales, que es la línea verde, época de estiaje, menores caudales, no se ven tantos picos de radón, pero sí el nivel basal de radón aumenta. ¿Sí? Eso significa que casi todo el lecho del río está siendo sostenido por la subterránea y en algunos puntos donde ingresa más agua, son esos picos que se ven ahí, donde me está aportando las cargas más puntual, pero el resto del río está siendo mantenido por el sistema subterráneo. Bien, entonces, ya para finalizar, como conclusión, nuestras técnicas isotópicas constituyen herramientas para analizar, descifrar lo que es la dinámica, las velocidades de transporte, la edad del agua dentro de estos sistemas hidrológicos de montaña. Permiten también sustentar modelos conceptuales robustos, porque ¿qué significa esto? Que las técnicas isotópicas no son la panacea, no solo puedo estudiar un sistema hidrológico a través de la isotopía, sino que se tienen o sirven como herramientas de confirmación a la vez que interactúan con otras disciplinas, como la hidroquímica o los flujos de movimiento de agua dentro de los sistemas hidrológicos. Y estos enfoques aportan evidencias clave para la planificación y la sostenibilidad de agua en regiones sensibles, sobre todo ahora que nos ponemos a repensar todos nuestros sistemas productivos, estamos cambiando nuestros sistemas productivos, para también tratar de dar explicaciones de esas cosas que dicen que no sabemos del comportamiento del agua de un sistema hidrológico. Las técnicas isotópicas ayudan a revelar algunas dos cosas que todavía tenemos de forma inconclusa. Entonces, nada, que tienen muchísimo potencial. Solo me he centrado en 3 o 4 técnicas, pero esto es infinito para seguir estudiando, abordando y sacando provecho de la potencialidad que tiene la herramienta. Bien, gracias.